Con la venia del presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Zulo, queremos darles una cordial bienvenida a la conferencia de prensa con el tema de la nueva asignación general de derechos especiales de giro DEC. En ese marco, permítame invitar a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, no sin antes saludar, por supuesto, a nuestros directores y autoridades del Banco Central de Bolivia. Presidente. Bien, muy buenas tardes, señores de la prensa. Previamente un saludo para nuestros directores del Banco Central de Bolivia que hoy me acompañan en esta conferencia de prensa y también para autoridades que están presentes acá para poder hacer algunas complementaciones necesarias referido a lo que es la asignación de DECs que el Fondo Monetario Internacional el día de ayer ha hecho referencia, ha aplicado esta política a diferentes países miembros del Fondo Monetario Internacional y entre ellos, por supuesto, a nuestro país. Nosotros, como Banco Central, ya hemos comunicado, ¿no es cierto?, cuánto es el monto que ha transferido el Fondo Monetario. Vamos a hacer una recapitulación de esta información y, por supuesto, también la idea de esta conferencia es dar alguna información adicional y aclarar algunos puntos que han salido precisamente en el transcurso del día de forma malintencionada, tratando de confundir a la población sobre lo que es una asignación DEC, que en este caso es el Fondo Monetario, versus lo que vendría a ser la contratación de un crédito. Bien, el primer punto que queremos referir, complementar, reitero, a la información que ya hemos señalado, son las asignaciones de DECs que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Creo que es importante señalar que las asignaciones DECs se realiza por una decisión que toma la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional por una mayoría del 85% de los votos de todos los representantes que participan en este organismo internacional. Estas asignaciones son una determinada cantidad de DECs que entrega el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros, en este caso al nuestro, a Bolivia. El total de estos DECs asignados a la fecha ha sido un total de 456.000 millones. Eso es lo que se ha asignado por parte del fondo a todos los países que conforman este organismo. En el caso del Estado plurinacional, el total de las asignaciones, de la asignación que ha recibido el país, corresponde aproximadamente al 0.05%. Es decir, estamos hablando de un total de 230.1 millones de DECs que ha recibido el país, que en su conversión en dólares americanos hace a 326.4 millones de dólares. Estos recursos, como hemos señalado ya mediante comunicado, han sido transferidas a las cuentas del Banco Central de Bolivia el día de ayer en la tarde y pues desde el día de ayer ya son parte, digamos, de lo que son nuestros activos de reserva, ¿no? Importante señalar también que estas asignaciones que hace el Fondo Monetario Internacional lo hace en un contexto de crisis provocada por el COVID, ¿cierto?, que va a permitir mejorar la liquidez del sistema financiero internacional y a países como el nuestro le va a permitir también mejorar su posición frente al resto del mundo. También creo que es bueno mencionar que el país desde el año 2009, en estos últimos años, ha recibido 2 asignaciones de DECs. El año 2009 recibió 137.4 millones de DECs. No nos olvidemos que este proceso de asignación del año 2009 obedeció también al contexto de crisis financiera internacional en el que todos los países del mundo hemos estado inmersos, ¿no?
Durante la presente gestión, el país recibe estos 230.1 millones de DEX y nuevamente la detonante, el gatillante, el elemento que gatilla este proceso al Fondo Monetario Internacional es la crisis que se genera a raíz del COVID. En otras palabras, el total de DEX asignados al país entre el año 2009 y 2021 va a alcanzar los 367.5 millones. Bien, creo que es importante hacer acá una diferenciación entre lo que son estos procesos de asignación de DEX que realiza el Fondo Monetario con lo que son algunos instrumentos de financiamiento, mecanismos de financiamiento que cuentan diferentes organismos internacionales y para el caso concreto en el tema del Fondo Monetario Internacional que a raíz de la crisis del COVID desarrolla el denominado instrumento de financiamiento rápido que también se señala como IFR. El IFR, o el Instrumento de Financiamiento Rápido, es un crédito con un organismo multilateral de asistencia financiera que otorga por necesidades urgentes en balanza de pagos. Por supuesto, por lo tanto, estamos hablando de una línea de financiamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional para los países que componen atendiendo, ¿no es cierto?, un requerimiento que en este caso sería balanza de pagos. El IFR se va a gatillar, va a tener como un elemento que va a permitir, ¿no es cierto?, la canalización de estos recursos, la solicitud que haga un determinado país. En este caso, lo que hemos venido señalando ha sido una solicitud que en su momento las autoridades del gobierno de facto hicieron al Fondo Monetario Internacional para optar a esta línea de financiamiento. Adicionalmente, esta línea de financiamiento tiene características los cuales se vinculan a afectar la soberanía financiera del país. También tienen características de orden financiero, ¿no es cierto?, y no financiero, los cuales, por supuesto, determinan el establecimiento de una tasa de interés, determinan el establecimiento de un periodo, ¿no es cierto?, por el cual se tiene que hacer el repago de estos recursos. ¿Sí? Entonces, claramente estamos hablando de una línea de financiamiento que lo que va a hacer es comprometer rentas del Estado, que es lo que ha ocurrido en el caso nacional. Por su parte, como he señalado al principio de esta conferencia, las asignaciones DEX, ¿no es cierto?, son una determinada cantidad de DEX que va a entregar, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, sin condicionamiento y que va a ser realizada por decisión de su Junta de Gobernadores. Bolivia, al ser un país miembro fundador de este organismo internacional, se ha visto beneficiado por esta asignación de recursos. La asignación DEX no compromete rentas al Estado, ¿cierto? No tiene ningún tipo de condición financiera. ¿Sí? Entonces, claramente queda establecido, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre lo que son las asignaciones DEX, ¿no es cierto?, que el país se ha beneficiado en estos últimos años por 2 veces, ¿no es cierto?, y lo que vendría a ser la solicitud de un instrumento de financiamiento como ha sido el IFR. Muchas gracias.